La plática de hoy es una plática que sin duda me ha hecho reflexionar demasiado. El día de hoy vamos a hablar de las mujeres en la migración, de los conflictos y la situación migratoria en México, de todas las cosas que están pasando política, económicamente en la migración. El día de hoy tengo a Miriam del IMUMI y realmente es una persona a la que seguramente le van a aprender muchísimas cosas. Así que bienvenida, bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Esta plática estoy muy feliz, estoy muy emocionado de que se me haya dado. La estaba buscando desde hace un buen rato, no se había podido concretar. Afortunadamente tengo a esta persona frente a mí. Es una persona que ya estábamos platicando fuera de cámara y la verdad es que todo lo que estuvimos aquí charlando es algo que definitivamente pienso que la gente tiene que saber. Es un tema extremadamente necesario, un poco sensible, así que me gustaría por favor que tengan toda esta recepción para que lo podamos entender juntos, aprender juntos. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Miriam del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI. ¡Bien! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Miriam? Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio y esperemos que esta conversación sea interesante. Va a ser muy interesante. Ya era interesante, como decía hace rato. O sea, me parece que es una plática que a mí me intriga mucho. Creo que es como mucho la raíz de este podcast. Es mucho de lo que me gusta aprender a mí personalmente. Creo que habla mucho de quiénes somos, hacia dónde vamos. Hay tantas historias dentro de lo que ustedes hacen que me parece importantísimo al menos mencionar, al menos que la gente entienda un poco. Pero me gustaría justamente antes de que cualquier otra cosa suceda y empezamos a platicar de fondo, que nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Quién es Miriam? Pues Miriam es una mujer que ha estado dedicada en su vida profesional al tema de la comunicación, siempre desde esta parte de los derechos humanos, en específico de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, con diferentes temáticas, ¿no? Hoy o desde hace ya casi una década trabajando el tema de la migración, cómo es la migración de las mujeres, una mujer que también, ¿no?, es medio aprendiz de bajista, que le gusta ser radialista, ¿no? Entonces, Miriam trata de explorar cuestiones, sobre todo que tengan que ver con la voz y con la parte de la música. Wow. Me encanta porque siempre que viene alguien aquí a platicarnos un poquito de ellos o sea, hay tanta historia detrás de todo lo que hacen, además de sus pasatiempos, de lo que les gusta, lo que les apasiona. Y eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y justamente ahorita que estabas hablando sobre la migración, sobre el trabajo que has hecho dentro de esto, bueno, eso fue lo que nos acercó en primer lugar hacia ti, de las conversaciones que hemos tenido. Entonces, me gustaría ahora hablar un poco sobre qué es el IMUMI. El IMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI en sus siglas, somos una organización de la sociedad civil que nosotros trabajamos el tema o tratamos de hacer visible el tema de cómo es la participación de las mujeres y las niñas en los diferentes procesos de la migración. Somos una organización, ¿no?, que tiene, pues que está en la defensa constante de los derechos de las mujeres y las niñas migrantes en este país y en este país porque físicamente nuestra oficina está acá, pero nuestro trabajo es regional, ¿no? En este corredor migratorio que es Centroamérica, México y Estados Unidos. Aquí me parece algo muy importante de mencionar, creo. Hemos tocado este tema de la migración anteriormente en el podcast, pero algo que me llama mucho la atención es que ustedes están enfocados en la migración de las mujeres, ¿no? Y algo que me llamaba muchísimo la atención sobre esto es qué tan diferente puede ser la experiencia de una mujer en la migración que la de un hombre. De entrada, decir que el género hace una diferencia en cómo es la experiencia migratoria de las mujeres y de los hombres.
Y eso también marca por qué ellas salen, ¿no? De sus países de origen. De repente se ha construido mucho esta parte de una persona migrante, ¿no? Casi siempre la asocian a una migración económica, digamos como todas estas estereotipos que se han generado alrededor de la migración, ¿no? De las personas migrantes. En el caso de las mujeres, si bien la parte económica sí es una causa por las que salen, las principales causas, porque sabemos que la migración es multicausal, la principal causa por la que las mujeres salen tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con persecución, ya sea ellas o hacia sus familias, tiene que ver con desigualdad, tiene que ver con discriminación, tiene que ver con situaciones o consecuencias del cambio climático, su migración. Y eso ya hace una diferencia del por qué están saliendo estas mujeres, ¿no? Quizá una década atrás veíamos que había mucha más migración masculina por temas económicos o una migración económica. Y en el caso de las mujeres, la violencia sigue siendo una de las principales causas por las que salen. Entonces, eso ya hace la diferencia. Porque además la violencia que ellas experimentan es una violencia transversal a toda su experiencia migratoria. Están huyendo de ella, las acecha en todo su camino, las recibe en los países de destino y al retorno a su país de origen. Entonces, esa es como la violencia que está transversal. Y violencia en todas sus modalidades y manifestaciones, ¿no? Lo mismo violencia sexual, pero también violencia física, económica, psicológica, violencia institucional. Cuando una mujer migrante va a un hospital buscando, ¿no? Pues atención médica y no la atienden, estamos hablando de violencia institucional. Cuando una mujer no se revisa su caso para una regularización migratoria o para ser reconocida como refugiada en este país por cuestiones relacionadas con la violencia de género, estamos hablando de violencia institucional. Entonces, estas mujeres pues no tienen viven todos estos tipos y modalidades de violencia. Cuando no quieren en un ministerio público recibirle una denuncia, ¿no? por algún episodio que ellas hayan vivido en este país de violencia, tiene que ver con violencia institucional también, además, digamos, de todas las violencias que se atraviesan. Entonces, esa es como una distinción. Las mujeres, lo que nosotras hemos encontrado a lo largo de nuestro trabajo, que apenas este mes cumplimos 14 años, lo que hemos encontrado es que las mujeres, por ejemplo, viajan mucho más en carretera y eso las expone a extorsiones, ¿no? A muchas más extorsiones para poder seguir su camino. Es decir, ellas están como, sí hay una diferencia, ¿no? Si hablamos de mujeres, es en el caso de mujeres en tránsito. Si hablamos de mujeres ya establecidas en México, pues son las mujeres migrantes, a menudo están insertadas en trabajos como de cuidadoras, y eso tiene que ver con el género, ¿no? Lo que nos dijeron que nosotras tenemos que hacer, por supuesto, en condiciones precarias, o están en el sector informal, o trabajando como trabajadoras del hogar, ¿no? Con todas las condiciones precarias que puedan imaginarse. Si de por sí el trabajo en el hogar ya es precario, ¿no? Para las mujeres, seas migrante o no. En el caso de las migrantes se recrudece. Si hablamos de mujeres que están buscando protección internacional, muchas veces sus casos no se analizan desde estos lentes del género y desde estas posibles violencias que viven, sino se analizan en grupo, ¿no? Pues en el grupo familiar. Entonces, todos estos componentes de género, de lo que nos dijeron que las mujeres debemos ser socialmente, por supuesto que atraviesan a las mujeres migrantes, y el componente migratorio pues hace que eso se magnifique. Aquí me gustaría preguntar, ya teniendo esto en mente, digamos, o sabiendo esto sobre todas las complicaciones y todas las problemáticas a las que se pueden enfrentar, me gustaría saber sobre el IMUMI, qué tipo de servicios o programas les ofrecen a estas mujeres teniendo esto como base.
Nosotras, nuestro eje toral, nuestra base de trabajo es el acompañamiento o asesoría jurídica. Nosotras tenemos dentro de nuestra clínica jurídica un área de derecho migratorio mexicano, un área de derecho migratorio estadounidense, un área de asilo, un área de derecho familiar, el área de niñez migrante y el acompañamiento psicológico. Entonces, nosotras vamos acompañando, ¿no?, los casos en estas áreas y además pues esta parte, o sea, brindamos este acompañamiento psicológico porque sabemos que si tú no estás fortalecida también emocionalmente, difícilmente vas a poder tomar las mejores decisiones para ti. Claro. Y eso no solo las mujeres migrantes, ¿no? Total. Hay que pensar o sea, piénsate, ¿no? Tú, yo, quienes están mirando o escuchando, cuando tienes alguna situación, ¿no?, emocional complicada, difícilmente, pues, ¿no?, tienes, pues, decisiones asertivas porque esta otra parte te empieza a consumir un poco o no a dejarte tener claridad. Y en el caso de las mujeres, pues, no es menor y además todo por lo que vienen atravesando, ¿no? Entonces, por pensar en una mujer venezolana que cuando llegó a México ya atravesó 7 países y todo lo que ello implica, ¿no? Pero aunque no hayas atravesado 7 países, ¿no?, que seas una mujer de Guatemala que está cruzando todo lo que ya viviste, porque también es importante recordar, y ahí voy a hacer este paréntesis, que ninguna persona migrante un día se levantó y dijo como que hoy quiero migrar, ¿no? Claro. Siempre hubo migrar. Es la última, como la última posibilidad que tiene, ya sea para resguardar su vida, para mejores condiciones de vida, porque tú, yo y quien nos ve, cualquiera, tiene derecho a mejores condiciones de vida. Y estas personas lo que buscan es eso, y no lo están encontrando en sus países. Y en sus países ya se pararon y ya reclamaron y ya estuvieron en procesos y no lo han encontrado. Entonces, por eso, ¿no?, por eso digo que su última opción es salir. Entonces, creo que eso sí es importante que todos lo miremos. Sí, claro. Porque no es eso, insisto, no es que un día se levantaron y dijeron, hoy quiero migrar, hoy quiero atravesar 7 países, ¿no? Hasta llegar a un país que además me va a tratar horrible. Claro. ¿No? Entonces sí creo que pensar en eso. Y regresando un poco a nuestros servicios, damos ese acompañamiento y todos nuestros servicios son gratuitos. No hay ningún cobro a todo el trabajo que nosotras realizamos hacia las mujeres y las niñas migrantes. Algo que acabas de decir que me parece muy importante recalcar y me gustaría como abordar un poco ese tema es justamente como la falta de calidez humana o empatía que de pronto tenemos hacia una persona migrante, ¿no? O sea, lo hemos platicado antes y creo que, por ejemplo, cuando lo ves en las noticias, cuando ves sucesos como el que estábamos platicando hace un momento del 27 de marzo del año pasado y cosas así, cuando ves como gente que cruzó a Estados Unidos, etcétera, y que para ti de pronto solo es un número, ¿no? Es una estadística. Se queda en una anécdota, en una historia de gente que pasó y que ya se esfuma, ¿no? Pero después les pones cara, les pones una historia, o sea, la experiencia de vida, etcétera. Y me parece que el simple hecho, por ejemplo, a lo mejor poniéndolo en Ciudad de México, a veces lo tenemos tan normalizado o lo tenemos ya tan en nuestro chip de la cabeza que es como ves un migrante que está pidiendo dinero, que está caminando por la calle, etcétera, y no le das más importancia, ¿no? Y no te volteas a decirle, sí, ten esto, o algo de comida, etcétera, lo que sea, porque siento que a veces se nos olvida lo complicado que es y justo como tú decías, ¿no? O sea, que muchas de esas personas, bueno, más bien me atrevería a decir que todas esas personas no vinieron aquí por gozo, ¿no? O sea, por la aventura de a ver qué encontraban acá, ¿no? Es una opción y a lo mejor muchas de ellas ni siquiera tenían pensadas quedarse aquí y es una opción. Sí, y también yo sí creo y sí estoy convencida que
yo pensaría que como sociedad mexicana tendríamos que tener otra respuesta hacia la migración, porque creo, y casi me atrevo a decir que en este país no hay una persona que no esté vinculada a la migración de alguna u otra forma, porque tu abuelito se fue, porque tu papá, porque tu primo, porque tu hermano, ¿no? Porque alguien cercano a ti ya migró. O migró, o ya tiene 10 años, 15 años, 20 años que migró. Es decir, hay una conexión con la migración que siempre me sorprende que nuestras respuestas sean de este nivel de negatividad, ¿no? Es decir, como estas historias que a lo mejor te platican en tu familia, ¿no? Que vivió tu tío o tu primo o alguien que se fue o alguien cercano que se fue, pues que son historias que, ¿no? Complicadas y que estas personas, no están llegando a México porque, ¿no? Giraron el mapa y dijeron, ay, aquí voy a ir. O sea, claro, no pasa eso. Hay todo un tema detrás. En el caso de las personas que buscan protección internacional, que buscan asilo aquí en México o en cualquier otro país, son personas que así de un día para otro tuvieron que salir porque su vida corre peligro. O sea, imaginemos que en este momento a ti o a mí o a quien nos está mirando nos dice, tienes 1 hora para irte y vas a agarrar lo que tienes puesto y te tienes que ir porque si no te vas, te van a matar. Claro. Y estas personas que necesitan protección internacional, están saliendo, muchas veces salen en medio de la noche. Había, ¿no? De todas las historias que vas escuchando, alguien dijo como, pareciera que los delincuentes somos nosotros, porque tuvimos que salir a las 3 de la mañana con lo que traíamos puesto, ¿no? Su familia, ella y su familia, porque su vida estaba corriendo peligro. Y llegas a un país donde te tratan peor, donde te vuelven esas violencias de las que estás escapando, las vuelves a vivir o vives otras violencias, ¿no? Que se van sumando a eso que estás viviendo. Entonces sí creo que valdría la pena detenernos un momentito, pensar en eso, ¿no? Que no es personas que decidieron, ¿no? Eso, como a la aventura, venirse acá a México o cruzar este país. Por fortuna o desafortunadamente, pues somos el paso para llegar a Estados Unidos, ¿no? El país que conecta hacia Estados Unidos, y las personas quieren ir a ese país porque ven ese país como un lugar donde ellos pueden vivir, ¿no? Porque donde ellos pueden estar a salvo, donde ellos pueden tener muchas menos violencias de las que están viviendo en su país, de donde están escapando. Entonces sí creo que tendríamos que sentarnos un poquito a mirarlo diferente, a no todo este rechazo que vemos todos los días y todo el tiempo en redes sociales, ¿no? Diciendo como, ¿no? Que pues frases que ni siquiera voy a repetir, pero que son de rechazo hacia las poblaciones migrantes. Uh-huh. Y nadie se detiene a todo lo que están viviendo estas personas y que esta es su opción. Y tampoco es que, porque, ¿no? Estos discursos es que vienen a quitarnos algo. No, si esa escuela ya estaba mal. Por ejemplo, un periodista me decía, es que quiero hacer una cobertura de una escuela que tiene 10 niños migrantes, pero la escuela está muy mal, en malas condiciones, ¿no? Entonces yo le decía, detente. ¿Esa escuela está mal porque llegaron los niños migrantes o esa escuela ya estaba mal antes de que llegaran? Porque no es culpa de los niños migrantes. Esa escuela, niños migrantes que podrían esa hacer. Escuela ya tenía un tema que no se estaba atendiendo, que ahora es más fácil decir es que, ¿no? Esa es otra cosa, son narrativas diferentes, pero esa escuela ya estaba mal. Entonces, sí creo que hay que pensar eso. No vienen a quitarnos nada. Tenemos una situación compleja en el país, por supuesto que sí, pero creo que lo importante aquí sería eso. Yo invitaría a detenernos 2 minutos a pensar que estas personas que están ahora en nuestro país, no merecen las condiciones en las que están. Y no porque le decimos nosotras las organizaciones. Este gobierno, el Estado mexicano, se comprometió a dar protección a esas personas. Entonces, que cumpla con lo que se comprometió. Y no solo en la figura de esta administración, como tal el Estado mexicano, desde hace muchísimos años, cuando firmó convenciones, cuando aceptó tratados internacionales, se comprometió. Tenemos leyes, ¿no? Tenemos la ley de migración, tenemos la ley sobre refugiados y protección complementaria. Es
decir, hay una parte jurídica o de leyes que lo que dicen es que el Estado mexicano debe brindar protección. Entonces, no creamos que es como, es que las organizaciones son las que a fuerzas quieren tal cosa, ¿no? Insisto, no lo decimos nosotras, la sociedad civil. Hay todo un marco que dice que estas personas, que este gobierno, que este Estado mexicano está comprometido a protegerlas en las cuestiones, digamos, básicas, mientras estén en su territorio. Ahora, justo con esto que acabas de decir, me gustaría preguntarte algo que me parece un poco obvio, pero que me gustaría saber tu opinión o tu experiencia al respecto. ¿Lo hace? O sea, ¿realmente brinda esta protección hasta este momento con lo que hemos visto, fuera justamente de digamos, el sexenio en el que estamos, que está pronto a acabar, y que a lo mejor en este momento también por ser un año de elecciones y eso, hay ciertas miradas a ciertos puntos que antes nos estaban prestando atención, pero sí me gustaría saber, en tu experiencia hasta el día de hoy, ¿cuál es realmente el juego del Estado? Desafortunadamente no hay esta protección, ¿no? Una cosa es la narrativa que manejan y otra cosa es lo real y lo que vemos todo el tiempo. Y no solo, digamos, lo que vemos la sociedad civil, lo que vemos, tú ves las noticias, ¿no? Abres una red social y si está el tema de migración, ves todo lo que, digamos, lo que está ahí vertido. No lo que hemos visto no es una cuestión de un gobierno en específico, ¿no? De un partido en el gobierno, sino es una cuestión de esta mirada hacia la migración de seguridad nacional, ¿no? Y básicamente nuestro parteaguas para ver a la migración como un tema de seguridad nacional, pues fue después de todo el tema de las torres, ¿no? En Estados Unidos. Claro. Porque entonces Estados Unidos empezó con todo un trabajo de externalización de sus fronteras, que en esta administración sí se ha recrudecido, se ha militarizado la migración, ¿no? Y eso da otro sentido a lo que está sucediendo. Hay en este momento una política que nosotras decimos de desgaste hacia la población migrante porque la suben en autobuses, la llevan a otro estado, o población migrante que está en el norte, la regresan al sur y la dejan a su suerte y otra vez tienen que hacer, ¿no? Todo el proceso con todo lo que conlleva ir hasta el norte. Tenemos la declaración del propio presidente diciendo que lo que más quieren es contener a la población en el sur-sureste, lo dijo él en una mañanera, ¿no? No lo inventamos ni estamos parafraseando lo que él dijo, él así lo dijo. Entonces tienes esa claridad, ¿no? Que lo que quieren es pues desgastar a las personas, llevarlas a un punto hasta que ellas solitas decidan regresarse, ¿no? Porque está en esto y además toda la violencia que hay en medio. Entonces, si no hay una protección, cuando empezó esta administración, había la promesa de un cambio de paradigma en la atención a la migración. Lo vimos quizá este intento los primeros 2-3 meses del 2019 y después vino toda esta parte de la militarización de la migración, que también no ha sido que también ha sido influenciada por pues los gobiernos estadounidenses, ¿no? Claro. No solo en México, sino en los países de Centroamérica y hacia abajo, ¿no? Podemos ir viendo cómo esta externalización de las fronteras de Estados Unidos pues ha llevado a que estos gobiernos tomen medidas mucho más restrictivas para contener la migración, ¿no? O sea, lo que buscan es contener la migración y bajo esa premisa básicamente parece que les dijeron que se puede hacer de todo, ¿no? Y algo que sí hemos visto es que en esta administración el Instituto Nacional de Migración pues tiene una protección impresionante, ¿no? O sea, hay más de 60 recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia el Instituto Nacional de Migración, específicamente por condiciones de detención en estaciones migratorias, y no pasa nada. ¿No? O sea, ¿cuánto ha pasado después de la masacre en San Fernando, Tamaulipas? Y no pasa nada,
¿no? Camargo, y no pasa nada. Tenemos el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez de hace un año, del 27 de marzo del 2023, y no pasa nada, ¿no? ¿Y Seguimos. quién es responsable de todas estas situaciones? O sea, ¿cómo es posible que no pueda pasar nada? Eso es algo que me sorprende demasiado. Esa es una de las cosas que nosotras, no, esto que yo te decía es que hay una protección hacia el Instituto Nacional de Migración, porque no es posible que después de todo esto no pase nada y tengamos, en el caso específico de Ciudad Juárez, pues tengamos a uno de los responsables que además está vinculado a proceso y está llevando su proceso en libertad, que es el comisionado Francisco Garduño, y siga en funciones, ¿no? Y pareciera que no sucede nada, ¿no? Después de lo que sucedió en Ciudad Juárez, se han muerto 2 personas más dentro, en estaciones migratorias, y otra vez, ¿no? No pasa nada. Hace unas semanas veíamos noticias donde hablaban de esta colusión de los agentes de migración, sobre todo en el norte, que distribuían a las personas con el crimen organizado, ¿no? Eso se hablaba en algunas noticias y pues no pasa nada, ¿no? Seguimos teniendo noticias de detenciones de población migrante o de grupos de personas migrantes, seguimos teniendo noticias de secuestro de personas migrantes. Seguramente ustedes recordarán hace unos meses, igual esta noticia que estuvo como una semana o más, porque fue todo un autobús que se secuestró de personas migrantes y sigue sin pasar nada, ¿no? O sea, seguimos teniendo estas mismas, o sea, esto que sale como noticia sigue sucediendo, ¿no? Y sigue pasando. Y no sé realmente, o sea, siempre decíamos, ¿qué esperamos, no? O sea, que algo súper grave suceda, pero sucedió en Ciudad Juárez, el incendio en Ciudad Juárez en la estación migratoria, y aún así después de eso han muerto 2 personas más, ¿no? En 2019 una niña murió murió por negligencia médica en la estación migratoria de aquí de la Ciudad de México, y decíamos, es que eso es lo de máximo, ¿no? O sea, es una niña de 10 años que murió por la negligencia del médico de la estación migratoria. Y después de eso siguieron sucediendo, y después de eso fue Juárez. Entonces es como, ¿qué necesita suceder para que realmente haya un cambio y para que podamos, como organizaciones, pues todo el tiempo estamos buscando, ¿no? Que haya, ser este contrapeso, buscar, brindar más información sobre lo que está sucediendo y cómo, ¿no? Esto que nos dicen por un lado las autoridades, pues no corresponde con la realidad que vemos todos los días con las usuarias y, ¿no? Quienes atendemos, claro, y quienes acompañamos. Pero también es qué necesita pasar para que la sociedad mexicana mire diferente a la migración en este país y no sea, como tú lo dijiste hace rato, un número más, y no sea una persona a la que, ¿no?, nos topamos en la calle, y no sea este tuit donde vomitamos cosas, ¿no?, en contra, sino que necesita ver esta sociedad del trato que se le está dando a la población migrante, del trato que se le está dando a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes migrantes, para que nos haga sentido, ¿no? Y para que pues podamos medianamente unirnos y poner un freno a esta política migratoria de criminalización. Claro. Hay algo aquí que dijiste que me gustaría preguntarte, es justamente cuando todas estas situaciones suceden, ¿qué puede hacer una organización como IMUMI al respecto? Mira, en este caso, pues nosotros lo que hacemos es un proceso de acompañamiento jurídico, porque no solo, por ejemplo, en nuestra área de derecho migratorio mexicano, no solo es ayudarles en su proceso de regularización migratoria, o en el caso de nuestras abogadas de asilo, no solo es apoyarles en su proceso de reconocimiento de la condición de refugiadas aquí en México. También hay una parte de litigio estratégico, ¿no? Donde vamos llevando casos
y acompañando, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de esta niña que yo les decía que murió en la estación migratoria, pues somos la parte jurídica de la defensa, ¿no? De la mamá de esta niña, y no solo es como la parte jurídica, sino también que haya una reparación del daño. Nosotras también acompañamos el caso de, ustedes recuerdan a Victoria Salazar, una mujer salvadoreña reconocida en México como refugiada desde 2018, pues la mataron, ¿no? La asfixiaron en el uso excesivo de la fuerza, policías de Tulum. Y también estuvo como presente, porque además fue un video que circuló, ¿no? Que no podía negar que lo hicieron, era claro lo que estaba, ¿no? Lo que ese video grabó, de lo que alguien grabó, digamos, en video y después circuló en redes. Entonces acompañamos esos casos. Entonces, en casos así, lo que el INMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración, hace es acompañar en la parte jurídica, pero también en los procesos de reparación del daño y en el acompañamiento psicológico a esas familias, ¿no? Para que pueda, porque sabemos que no es un proceso que va a terminar, ¿no? Desafortunadamente en muy poco tiempo, sino que es un proceso que va siendo de largo aliento. En 2015, tres personas indígenas celtales mexicanas fueran detenidas por migración. De esas 3 personas, 2 mujeres, una de ellas en ese momento menor de edad, fueron detenidas por migración porque a los agentes de migración les pareció que no se veían como mexicanas, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cómo se ve una persona mexicana? Claro. Porque somos tan diversos en este país que difícilmente con solo verte puedo decir, eres mexicana o eres de Guatemala o no, no hay esta posibilidad, no es real, ¿no? Por más que alguien me diga, sí, claro que puedes diferenciar, sobre todo en esta región, ¿no? Claro. A lo mejor si lo comparamos de otras latitudes, posiblemente hay diferencias, pero en esta región es complicado. Bueno, estas personas las detienen por una semana, hay presión, hay tortura comprobada hacia el chico porque querían que firmaran documentos donde aceptaran que eran de Guatemala. Además no hablaban español, no había una intérprete o un intérprete. Bueno, este caso lo acompañamos, no solo para que dejaran en libertad a estas 3 personas, sino todo el proceso jurídico y de litigio que comenzamos a llevar. Fue un proceso que subió a la Suprema Corte, por fortuna ganamos eso en la Suprema Corte, y en mayo del 2022 la Corte dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las revisiones migratorias en carretera eran inconstitucionales porque y que además discriminatorias, porque pues no puedes a simple vista decir si es una persona migrante o no, y que estaban basadas en cuestiones discriminatorias. Pero es un litigio que desde 2015 hasta el 2022 que se logró. Y eso es lo que ofrece INMUMI, ¿no? Este acompañamiento jurídico, este acompañamiento psicosocial, este acompañamiento de reparación del daño, pero también este acompañamiento en términos de apoyo, porque puede ser que no necesariamente quieren que que subamos el caso o el proceso hacia una denuncia, hacia un proceso de reparación del daño, pero sí podemos estar acompañando a esa familia o a esa mujer en digamos, ¿no? En lo que ella decida que quiere hacer. A veces lo que quieren es contención emocional, y ese es el acompañamiento que nosotras damos. Y a la par, claro, ese es como, ya les decía, y ese es como nuestra base, nuestro eje teratoral de trabajo, pero a la par pues vamos haciendo procesos de investigación, procesos de incidencia en políticas públicas, el acompañamiento a través de la comunicación también, y eso también es parte de lo que INMUMI ofrece frente a estas temáticas particulares, pero en general en cómo podemos hacer visible la participación de las mujeres en la migración, en los diferentes procesos, y qué necesidades tienen o a qué retos se enfrentan. Es un poco o parte de lo que el INMUMI ofrece y en lo que el INMUMI también va trabajando constantemente.
Hay algo aquí que me gustaría también recalcar y es algo que me parece muy necesario saber. Bueno, son dos cosas, pero la primera me gustaría saber qué tan probable es que haya una reparación del daño. Sí es probable, ¿no? Sí hemos logrado algunas reparaciones, pero es un proceso largo, ¿no? Un proceso pero además que debería ser más corto, pero es un proceso largo. Y eso hace que, supongo que eso hace que también haya gente que no quiera pasar por ese proceso, que se baje del proceso, que diga, pues, sabes que a lo mejor ya me cansé de pelear, algo. Sí puede suceder, pero también creo que las personas también saben que lo que les pasó, que por lo que las hicieron pasar, no es algo que tendría que quedarse ahí en el olvido y ser un dato más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mamá de esta niña, ella, o sea, imagina lo que implica que tú estás saliendo de tu país porque ya mataron a la hermana mayor de esa niña y tú estás buscando protección, tu meta es llegar a Estados Unidos para buscar protección y en México te detienen y además se muere tu hija. Y además se muere por negligencia dentro de la estación migratoria. Donde se supone que estás resguardada. Entonces, imagina todo lo que implica en términos emocionales para esa familia, para esa mamá. Y esa mamá ha seguido adelante. Y esa mamá, creo que, claro, es muy válido si mañana dice ella, ya no puedo más, ya no quiero estar en este proceso. Y siempre vamos a respetar lo que las familias, lo que las mujeres decidan. Pero sí creo que estos casos que hemos acompañado, digamos, ¿no? Que llevan mucho tiempo, que tienen que ver con litigio estratégico, es porque también las personas saben que lo que vivieron, digamos, no lo tendrían que haber vivido. Claro. Y no quieren que lo viva nadie más, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que nos cuentas, o sea, me quedo sin palabras, no sabría ni siquiera cómo procesar esa información, pero ¿hace cuánto fue? Eso fue en mayo de 2019. Y aún no hay resolución. No hay en la parte jurídica, en la parte de reparación ha habido como una parte, pero no ha habido. En el caso Querétaro ya hubo una reparación del daño. De hecho, yo les contaba que empezó en 2015 hasta el 2022. Fue que la Suprema Corte se pronunció, pero en la reparación del daño que fue antes, en noviembre de 2019 hubo la disculpa pública por parte del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que se realizó en San Cristóbal de las Casas, porque ya les decía, son indígenas celtales de Chiapas, entonces se hizo allá la parte de la disculpa pública, es decir, ahí las medidas que se enunciaron como parte de la reparación, sí ya se llevaron a cabo. Es decir, sí hay, ¿no? Sí hay, digámoslo así, sí hay evidencia de que sí hay estas reparaciones del daño, que sí son procesos largos, ¿no? Desafortunadamente, pero sí se ha llegado a un buen puerto y lo que nosotras aspiramos en los procesos es que, por supuesto, el tiempo sea mucho menor. Justo por este desgaste que también implica para pues las sobrevivientes. Claro. Algo que hemos platicado mucho que me parece importante entender es, me hemos mencionado mucho acerca de las estaciones migratorias y la falta o el tipo de prácticas que se llevan a cabo que resultan en este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Qué falta o qué carece o qué no se está viendo que pueda ser parte del problema ahí? Pues de entrada no deberían de existir las estaciones migratorias. Recordar que en México migrar no es un delito, es una falta administrativa. Y las faltas, y una falta administrativa, tú te pasas un alto y es una falta administrativa aquí en este país, ¿cierto?
Una falta administrativa lo más que dice es un proceso de detención de no más de 36 horas, ¿no? Sin embargo, en México no sucede. Entonces, de entrada digamos, informes internacionales, evaluaciones a México a nivel internacional, lo que han dicho es la detención migratoria debe de ser el último recurso. Pero desafortunadamente aquí es la regla. Entonces, de entrada, las estaciones no tendrían que existir, porque además son estaciones que tienen una figura carcelaria, ¿no? Te detienen y te quitan todo, te dejan incomunicada, ¿no? O sea, te quitan todo. Nosotros lo que hemos estado insistiendo desde hace muchos años, no solo a raíz de lo que sucedió en Ciudad Juárez, sino desde hace muchos años, es que tendrían que transitar a que sean espacios donde efectivamente se les brinde información a las personas y se hagan trámites de regularización migratoria para aquellos que decidan que quieren una regularización migratoria, pero no deberían de existir. De hecho, a raíz de lo que sucedió el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, se cerraron, ¿no? Por lo menos 33 estancias y estaciones migratorias se cerraron y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos iba a hacer una evaluación. En febrero, si no me equivoco, la Comisión Nacional sacó su informe y de todas las estaciones migratorias que revisó, ¿no? Su informe lo dice. Ninguna está apta para recibir a las personas, ninguna. Entonces, eso ya tiene que ser una alerta. Y eso fue este informe, pero lo hemos insistido muchísimo las organizaciones desde hace muchos años. No hay las condiciones, son condiciones de hacinamiento, son condiciones carcelarias en esas estaciones migratorias. De repente empezamos a ver que el Instituto Nacional de Migración decía como ya las pintaron, ¿no? O sea, la pintura, ¿no? El que no va a solucionar los problemas de fondo que hay dentro de las estaciones migratorias, en cuestión de higiene, en cuestión de atención, ¿no? En cuestión de la incomunicación. Falta de gente, supongo, sí, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque esta niña que murió, los últimos 2 que yo les decía que murieron después de Ciudad Juárez, murieron por atención médica, ¿no? Por una mala atención o negligencia en la atención médica. En el tiempo de COVID, cuando empezaron a decir, no, es que en las estaciones no hay ninguna persona que tenga COVID, esos 2 años que tuvimos como todos, ¿no? La pandemia encima, o fue la más, ¿no? Los años más crudos. Murieron también personas, ¿no? Por complicaciones de COVID. Entonces, ¿qué debería pasar? Es que no deberían de existir las estaciones migratorias. Más bien deberían ser centros que realmente, insisto, brinden atención a las personas, orientación, les brinden información y puedan ser donde haya procesos de regularización migratoria. Porque lo que hemos visto es estas recomendaciones que yo les contaba hace rato, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, justo que son solo por las condiciones dentro de las estaciones migratorias. Todas tienen que ver con higiene, tienen que ver con cuestiones de hacinamiento, tienen que ver con cuestiones de incomunicación. Es decir, no es algo que no supiéramos, no es algo que no se le haya dicho ya a las autoridades, esto está sucediendo, pero otra vez no pasa nada. Aquí hay 2 cosas que me gustaría preguntarte. La primera es justamente eso que acabas de decir, que me parece sumamente importante, es la falta de conocimiento a un migrante que está aquí de su proceso de cómo saber qué tiene que hacer una vez que llega aquí, cuáles son incluso sus derechos y a quién tendría que pedirle ayuda, ¿no? Porque supongo que eso, o sea, digamos, yo que no sé mucho del tema o que me estoy empapando conforme vienen ustedes a platicarme, sí pensé o pensaba o pensaría mejor que cuando tú estás en una estación migratoria, ahí te pueden aconsejar, ahí te pueden decir, esto es lo que está sucediendo contigo o esto es lo que tendrías que hacer, a estas personas son a las que tendrías que acudir, que no
creo que no está pasando. En teoría eso tendría que suceder, pero no sucede. Lo real es que eso no sucede. Pero ahí el problema supongo que también es si yo llego, no sé, y tú me dices y me tratas como si yo fuera un preso, o sea, o que estoy en condiciones de no libertad, digamos, y tú me dices a mí que me van a regresar o lo que estoy haciendo es ilegal o bla, 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 o que ya me están adjuntando 10,000 delitos o lo que tú quieras, pues yo lo voy a aceptar y voy a decir, pues sí, ¿no? O sea, si yo no sé y nadie me esté ayudando, no hay como un abogado o algo que me digan, me brinde un poco de ayuda. Es que justo son, digamos, como la intención cuando se hicieron las estaciones migratorias, que parte de lo que decían era, o parte de sus protocolos, era que tenían que informar a las personas migrantes sobre sus derechos y sobre sus posibilidades de regularización migratoria en el país, o si alguien manifestaba su intención de recibir protección internacional, que estaba buscando asilo en el país, pues se canalizan hacia la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, que es quien no evalúa la parte de la protección internacional en este país. Pero no sucede, ¿no? Lo real es que no sucede. Tampoco se dejaba entrar a abogadas o abogados justo una semana antes del incendio en Ciudad Juárez. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿no? resolvió de primero que las personas no podían estar detenidas más de 36 horas y que tenían derecho a la asesoría o al acompañamiento jurídico. Después de un año eso, ¿no? sigue sin suceder. Pero antes, ¿no? Aunque antes ya sabíamos que eso tenía que ser, no se les apoyaba, ¿no? No se les brindaba, o sea, no se permitía que abogadas o abogados entraran a estas estaciones para brindar esa asesoría a las personas. De entrada, los agentes de migración tendrían que brindarles esa información a las personas, pero no sucede, eso no sucede. Ya les decía yo, lo que busca migración es detener, o sea, contener la migración, ¿no? Detener y regresar a los países Sí, claro. de origen, básicamente. Entonces, sí, eso tendría que suceder, no sucede, y sin embargo suceden todas estas cosas que ya conversamos de lo que está pasando dentro de las estaciones migratorias. Ahora, en situación en el momento en el que estamos, como te mencionabas un momento que platicábamos, la situación política y económica del país está, digamos, en un punto pues, de muchos cambios, ¿no? Es un momento donde hay muchos focos que se están prendiendo, hay muchas cosas que evaluar, muchas cosas en juego, digamos, ¿no? Basándonos en esto, ¿cómo es la situación para hablando de mujeres migrantes en México? Con esto en mente. Pues mira, sin lugar a dudas, el panorama no pinta bien, ¿no? No pinta bien porque a todo esto que ya contamos, ¿no? Todos estos escenarios que viven las mujeres y sus familias en este país, pues se van sumando todas estas temas sociopolíticos. Y un tema que no es nuevo, pero digamos visiblemente cada vez es más visible, es este desplazamiento por consecuencias del cambio climático, ¿no? Que se está viviendo cada vez más y que se está mirando cada vez más. Y que eso sí hay un componente importante porque estas personas donde, por ejemplo, el mar ya se tragó su comunidad, ¿a dónde regresan? Si ya su comunidad no existe, ¿no? Entonces, hay todo, eso es todo algo que tendríamos que empezar a mirar más, ¿no? Analizar ya, digamos, no es nuevo porque ya desde la conversación sobre esto y digamos, las evidencias pues vienen de, yo creo que por lo menos 5 años atrás, pero cada vez es más visible. En México se va volviendo cada vez más complicado para las mujeres y sus familias estar en este país por la política migratoria que tenemos, por todos estos acuerdos que se generan con Estados Unidos,
¿no? Que tienen que ver con la contención migratoria, porque pareciera digamos que la orden es, no me importa cómo, pero contengan a las personas migrantes. Y en el cómo y en el no me importa, vemos pues todas estas porquerías que hace el Instituto Nacional de Migración y que otra vez que no pasa nada. Entonces, tienen pase libre para hacer. Por supuesto que no hay un escenario que se pinte favorable o medianamente favorable hacia las mujeres migrantes y sus familias, y más porque también algo que hemos visto es que se ha hecho mucho más visible y ha sido mucho más, mucho más visible todo el rechazo, ¿no? Toda la parte de la discriminación, la xenofobia, el racismo, que creo que de fondo tiene que ver con la porofobia también, hacia la población migrante en general, ¿no? Hacia las mujeres y sus familias en lo particular, pero es todo este rechazo hacia las poblaciones migrantes. Entonces, el escenario desafortunadamente no pinta nada bien, pero creo que puedo decir como, por suerte, sabemos organizaciones como el IMUMI, como muchas otras más, que seguimos, ¿no? Ahí, pues, aunque se oye trillado, como al pie, ¿no? En la lucha y en tratando de hacer visibles que, pues, estas mujeres que como tú, como yo, lo que buscan son mejores condiciones de vida para ellas, para sus familias, y que eso tendría que ser pues nuestra mirada, ¿no? Los lentes con los que veamos a estas mujeres y sus familias, y no desde esta otra mirada que por desgracia es la que permea o la que está más visible, que es la del rechazo. Antes de terminar esta plática, me gustaría preguntarte 3 cosas para no cerrarla en un tono tan desmotivador para la gente. A mí algo que me llama mucho la atención y que me gustaría preguntarte es personalmente a ti, ¿qué te motiva para seguir ayudando? Mira, a mí, pues, primero me gusta mi profesión, ¿no? Lo que yo decidí que iba a hacer en esta vida, que es la parte de la comunicación. Y otra es que creo que sí tengo una fuerte convicción por usar mi profesión o lo que me gusta, lo que me apasiona, para esta parte de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y en específico de las mujeres, ¿no? He transitado muchos años de la vida profesional, tanto, ¿no? Académica, profesionalmente, formándome hacia ese rumbo, y saber que con una campaña en redes sociales, con un audio, con un video, ¿no? Puedes ayudar a que alguien así, ¿no? Ahora sí, como dicen los rockstar, no me importa tocar para uno que tocar para... Si igual, si llegamos a una persona con ese video y le ayudamos a que se cuestione cómo está mirando la migración, eso es como ya, ¿no? Es como si estás aportando algo a esta situación, estás haciendo visible algo que de otra manera, ¿no? Pues no se haría visible, o lo único que tendríamos visible son la parte oficial, ¿no? La parte del gobierno, lo que nos dicen, los discursos del gobierno. Entonces creo que a mí eso me motiva, es como todos los días, y además escuchas las historias de estas mujeres y sí, claro que se te encoge el corazón y dices, no, las herramientas que tengo, con lo que yo puedo desde donde estoy, voy a ayudar a que eso sea una carga menos para esta mujer, aunque sea un poquitito, ¿no? Para esta familia, porque creo que es muy devastador escuchar las historias de todas estas mujeres. Me gustaría preguntarte también, ¿qué sigue para el IMUMI? ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que viene, digamos, en el resto del año? Si es que estamos ya planeando también para 2025 o en adelante. Pues mira, vamos a seguir, seguir acompañando a todas estas familias en el caso del incendio en Ciudad Juárez, a buscar reparación de justicia. Seguiremos con el caso de Diana, que así la nombramos, a la niña guatemalteca, pues que su mamá, su familia tenga justicia. Sí, vamos a seguir buscando la justicia para las mujeres migrantes y sus familias, para que sean reconocidas, para que se deje de ser
de que sean señaladas, ¿no? Y rechazadas, para que puedan integrarse a este país. Vamos a seguir trabajando en esto. Por ahí tenemos un informe que hicimos sobre justo cambio climático, migración y mujeres, que pronto vamos a sacar. También por supuesto que seguimos trabajando en todos estos procesos de investigación en términos de asilo, y bueno, seguir acompañando a las mujeres y sus familias, ¿no? A la niñez, porque parte, yo les decía, de nuestra clínica jurídica hay un área específica de niñez migrante, y también el tema de la niñez migrante es todo un tema que nos llevaría otro podcast a hablar sobre específico a qué se están enfrentando la niñez y la adolescencia en este país migrante, sí, la niñez y adolescencia migrante en este país. Entonces, pues vamos a seguir en esos temas, y por supuesto porque estamos convencidas que estas mujeres y sus familias no tendrían que estar viviendo lo que están viviendo solo por el hecho de no haber nacido en este país. Y bueno, creo que una noticia bastante, yo diría, positiva y buena es que hoy justo nos enteramos que, porque no es solo la migración de tránsito que trabajamos, es que se aprobó la eliminación. Hoy nos llegó la noticia que en el Senado se aprobó la eliminación de la apostilla para la inscripción de la nacionalidad mexicana. Y eso es importante porque, y rápido, juro que es rápido, es la niñez nacida en el extranjero con mamá o papá o ambos mexicana, también es mexicana y tiene derecho a la inscripción de su nacionalidad mexicana. Había una barrera importante que es la apostilla, que básicamente la apostilla es un sello que, por ejemplo, ¿no? Hay mucha niñez es binacional de Estados Unidos, entonces en su acta de nacimiento tenía que estar apostillada para que hicieran su proceso de la inscripción de nacionalidad mexicana. Y era un sello que básicamente lo que decía es, ese sello significaba que ese documento se expidió donde dice que se expidió, ¿no? Básicamente el sello significaba eso. Pero una vez que están acá en México las familias, tener el sello, porque el sello lo tiene que poner, digamos, como el símil del registro civil en Estados Unidos, es complicadísimo, porque muchas familias eran o son deportadas. Claro. Entonces, una familia deportada, ¿cómo va a poder ir hasta el estado en Estados Unidos donde registró a su hija o hijo a que le pusieran ese sello? Y eso implicaba muchas cosas. No podían acceder a salud, esa niñez, no podía acceder a la escuela, no podía acceder a alguna beca, ¿no? Era una barrera para muchos más derechos. Entonces, por fin lo logramos. Eso es un proceso de muchos años que llevamos insistiendo en que se eliminara ese requisito y se eliminara. El año pasado se logró en Tlaxcala y hoy ya se logró en todo el país. Entonces, eso es parte también de lo que el IMUMI hace, y eso es parte del trabajo que también el IMUMI hace. Y hoy eso es, ¿no? Estamos muy contentas de haber recibido por fin eso después de años de trabajar y de estar, ¿no? Encima de, pues, de legislaciones, y pasaba una y llegaba otra y no, digamos, como no nos hacían caso, o avanzábamos uno, pero ya cambiaba la legislatura y entonces retrocedíamos dos y íbamos así, y hoy por fin es una realidad. Entonces, como esos son, ¿no? Parte en lo que vamos trabajando. Que son las buenas noticias de todo esto. Que son las buenas noticias. Oye, y antes también, esta ya va a ser mi última pregunta, pero antes de irnos me gustaría saber cómo alguien, por ejemplo, alguien que nos vio, alguien que nos escuchó el día de hoy, puede ayudar, puede sumarse, puede hacer algo que no sea solamente entender, porque a veces uno se siente frustrado de, ¿y ahora qué hago con esta información? Mira, la ayuda puede ser de muchas formas. Uno, pues pueden tener mucha más información a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @IMUMIDF, estamos en Facebook, nos encuentran como IMUMIAC, en Instagram como IMUMI_MX, y estamos ahí tratando de incursionar en TikTok, pero todavía no en la dinámica de TikTok. Estamos como IMUMIAC. Tenemos una página web que estamos en proceso de remodelación, pero que también la pueden que bueno, ¿no? Está como ahorita algo muy general, que es www.imumi.org. Y bueno, el tipo de ayudas, ¿no? Puede ser desde consultar información, compartirla, ya sabes, como darles retweets, ¿no? Desde esa parte hasta, por supuesto, donar
¿no? Nosotras como organización de la sociedad civil, nuestra fuente de financiamiento son proyectos con la cooperación internacional, básicamente, y a través de proyectos nos sustentamos. Si no tenemos proyectos, no podemos. Y yo les decía, todos nuestros servicios son gratuitos, somos donatarias autorizadas, entonces también, ¿no? Creo que se podría hacer también un incentivo para alguien que quisiera donarnos. No importa la cantidad, no importa si es de única vez, no importa si es algo que deciden hacerlo periódico. Es muy fácil, ustedes entran a nuestra página, está el botoncito que dice donar y pues, le dan clic y ahí ya los manda luego a esta página que es a través de PayPal. Que ustedes pueden hacer la donación o hablarnos directamente y decir, no, yo no quiero hacerlo por esa plataforma, pero les puedo hacer un depósito, ¿no? Una donación. Puede ser donación en especie también, puede ser donación en tiempo, en saberes. Alguien dice, oye, ya vi que sus videos son terribles, pero yo soy súper máster en el video, ¿no? Y les puedo donar la realización de un video o les puedo donar 1 hora de mi tiempo para darles un taller de video. Es decir, no importa, ¿no? Por eso digo como muchas formas de apoyarnos, ¿no? Puede ser en términos monetarios, en especie, ¿no? En conocimientos, en tiempo, ¿no? Es decir, yo puedo ser voluntaria o voluntario del IMUMI 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, ¿no? Compartiendo la información. Entonces, esas son las formas en las que pueden ayudarnos y pueden ¿no? también sumarse a este trabajo que estamos haciendo. Miriam, te agradezco demasiado el haber estado aquí con nosotros hoy. Me parece que todo lo que me dijiste, te lo juro que yo me lo llevo para reflexionar. Hay muchas cosas que sigo aprendiendo y me encanta cuando alguien viene y me enseña tanto y le apasiona tanto su trabajo y me habla con la verdad. Y me habla de la cruda realidad de muchísimas cosas. Me parece que también estamos en un momento donde hay que hacerlo, donde no podemos simplemente voltear hacia el otro lado cuando un tema nos incomoda. Creo que es necesario saber, y en este momento donde tenemos la oportunidad de conectarnos con la información en un segundo, es importantísimo entender y conectar con esa información que, además de que te enseña una parte del mundo y te enseña más allá de tu privilegio y de lo que tú estás haciendo el día de hoy, te abre hacia las posibilidades de lo que representaría poder sumarte y ayudar. Entonces, definitivamente yo te agradezco mucho que hayas podido venir, que pudiéramos platicar. Espero que esta no sea la única vez que hablamos. Esto que me decías sobre la niñez me parece un tema extraordinariamente importante también. Creo que a veces se nos olvida que no solamente son personas adultas las que están haciendo todo este recorrido, sino que son familias que traen un niño, que tienen 3, 4 niños, que esos niños también viven cosas choqueantes en tan temprana edad. No sé, hay muchísimas cosas que me gustaría seguir platicando contigo. Entonces, definitivamente te agradezco el estar aquí hoy y agradezco que nos hayas compartido un poco de ustedes y de su trabajo tan increíble que hacen, que espero que siga siendo más, que no sea tan difícil hacerlo y que vengan muchísimas cosas mejores y que la próxima vez que nos sentemos aquí me sigas trayendo al menos una buena noticia. Entonces, gracias por estar aquí hoy. ¿Algo que con lo que te gustaría que dejar a la gente? Pues nada, agradecer el espacio, agradecer este tiempo de conversación y creo que lo que le dejaría es como pensémonos qué vínculo tenemos con la migración. ¿Te fuiste de viaje? ¿Tuviste la oportunidad de viajar a otro país? Fuiste migrante. ¿Te fuiste a estudiar a otro país? Fuiste migrante, ¿no? Diferentes características. Entonces pensémonos cuál es nuestro vínculo con la migración, para que así tengamos otros lentes con que miremos a la migración que está en este país. Gracias, Miriam, te agradezco muchísimo. Y ya saben que a nosotros nos pueden seguir como aprendiendo-ser humano en Instagram, aprendiendo a ser humano en TikTok, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music
en iVoox y donde sea que consuman su podcast. Ahí nos pueden encontrar, obviamente aquí en YouTube, para que se suscriban. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.